Listo, muy buenos días para todos. Esta semana es la sesión número 16. Vamos a hacer la sesión de física. Les voy a compartir la pantalla para que veamos la guía que vamos a desarrollar para física. Bueno, en este momento hay 32 personas conectadas conmigo, es decir, 31 estudiantes y un profesor. Bueno, ahí está compartiendo la pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar aquí la guía que vamos a desarrollar de física. Esta es la guía que no les he compartido. Esta al final de la clase se las voy a compartir, ¿listo? Para que ustedes la tengan y puedan desarrollar la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Entonces es muy sencillo. Primero les voy a mostrar la actividad para que sepan de qué tienen que estar atentos con el cuaderno, porque qué vamos a hacer. Entonces yo voy a hacer un relato sobre la energía y al final van a desarrollar, con la información de la guía, van a realizar un mapa conceptual. Un mapa conceptual. ¿Sobre qué tema? La energía calórica. Sobre la energía calórica. Dentro de la clase, es ahorita, vamos a ver un tema donde vamos a aprender a hallar el flujo de energía, que se representa con la letra Q. Eso lo vamos a denominar. Esto es para hallar también el calor específico o saber cuál es el calor específico de algunos elementos. Y obviamente esto va a tener una temperatura, porque estamos hablando de calor, Entonces vamos a hacer dos, tres ejercicios sobre el flujo de calor y sobre el calor específico. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a hacer el relato. Dentro del relato voy a explicar 2 o 3 ejercicios en el tablero. La tarea es muy sencilla. Es realizar un mapa conceptual y van a tomar los apuntes de los ejemplos que voy a realizar, es decir, de los 2 o 3 ejemplos que haga en el tablero. Entonces, ¿qué van a subir en la plataforma esta semana? Hoy es martes. Entonces, miércoles, jueves, viernes. Yo creo que para el viernes ya está, porque los ejercicios los hacemos acá, solo es copiarlos, es decir, no los tienen que hacer. Y el mapa conceptual se hace con la información, es decir, que aquí al viernes ya es el tiempo suficiente para hacer ese mapa conceptual. O sea que el viernes recibo la tarea de física y el viernes arranco y explico trigonometría, que sería la de límites. Profe, con los desempeños también. Dime. ¿Tenemos que escribir los desempeños? Sí, claro, siempre, todas las clases hay que escribir los desempeños, todas, y en todas las materias. Eso no solo en física y en cálculo. En profe, inglés, y los únicos... en ciencias se copian los desempeños, se copia la frase y ahí se empieza a desarrollar la clase. Yo no sé si los otros profes les digan que copien desempeños, ¿no? No lo tengo, debería ser así, porque siempre se copian desempeños y siempre se copian la frase. Siempre, en el cuaderno. Eso es primordial. Cuando estamos en presencialidad, se hace así. Uno llega a clase, uno les dicta desempeños y ustedes lo van copiando ahí. En clase, en vivo y en directo. Aquí normalmente uno se los publica yo les envío eso casi a las 6:30 de la mañana. ¿Para qué? Para que ustedes de 7 a 8, a 7:30 que yo envío el link, en esa media horita, ustedes estén copiando los desempeños de la guía. En este caso debieron de copiar los desempeños de cálculo, porque no sabían que iba a dar física. Pero digamos que estuviera dando cálculo, deberían haber copiado ya sus desempeños. Que no los copiaron porque se despertaron 7:30 y a esa hora se conectaron. Bueno, se terminó la clase, después los copian, pero siempre hay que copiarlos, siempre. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, de apunte solamente toca enviar los ejercicios que usted haga, ¿sí? Los 3 ejercicios, sí. No los apuntes de toda la cháchara que yo dé, porque toda esa cháchara que voy a dar ahorita,
ustedes lo van a comprimir en un mapa conceptual. O sea, son 2 puntos, el mapa conceptual y los 2, 3 ejercicios que voy a hacer ahorita. Profe, pero el mapa conceptual no es con la información de la guía. Sí, claro, y con lo que yo diga, hay información que yo voy a decir que no está en la guía. Por eso se está grabando, porque de pronto no, yo no me acuerdo qué dijo el profe, voy a revisar el video. Porque yo hay cosas que digo que no están dentro de la guía. Digamos, los 3 ejercicios que voy a explicar no están dentro de la guía. Por ejemplo, sí, hay cositas que a veces, o ejemplos que yo doy, o explicaciones que se me ocurren en el momento. Yo preparo un ejemplo y cuando voy a decir me imagino otro que también me sirve y lo termino dando. Entonces, esos ejemplos también van dentro de ese mapa conceptual. O sea, son varias herramientas. Lo que uno dice, lo que está en la guía, los ejercicios, son varios. A veces comparto videos aparte, de apoyo. A veces. Cuando pongo videos de apoyo es para verlos, porque ahí también hay información distinta que yo no he dado, que está dentro de esos videos. Son información para complementar. Todo eso es para complementar, Cristian. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces aquí les voy a mostrar la guía. Entonces, esta era la guía que yo les compartí de cálculo. Esta que está acá. Esta, déjenla ir. Si ya copiaron los desempeños, excelente, no hay problema. Si no lo han copiado, tampoco hay problema. Tampoco hay problema. Ya la tienen. Eso quiere decir que la otra semana, cuando arranquemos la clase, ya por lo menos ya deben haber copiado los desempeños. Porque ya tienen la guía. O sea, pueden ir adelantando ese puntico. Ya el resto, ya les explico el lunes qué vamos a hacer con esta guía. ¿Listo? No hay ningún problema. La de física se las comparto ahorita para que copien los desempeños tan pronto terminemos la clase. Tan pronto termine, lo primero que hago es compartirle la guía. Para que ustedes la tengan a la mano. Bueno, entonces esos son los 2 puntos que vamos a hacer el día de hoy. El mapa conceptual y los 3 ejemplos que yo voy a dar en clase. Que no están en la guía. Por eso hay que ver la videollamada. Para los que entran después o se les cae el internet y no lo alcanzan a escuchar, para eso es que está la guía. Entonces, el tema. El tema de hoy es energía calórica. Recordemos que la clase pasada estábamos hablando de la energía cinética, del movimiento de las partículas, del transporte de energía, que un cuerpo cedía calor y otro absorbía, lo recibía. Todo eso era lo que estábamos hablando de la clase pasada. Estábamos hablando del trabajo, de que el trabajo, que en el trabajo se gastaba energía. Bueno, estuvimos hablando todo lo que tenía que ver con energía también, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la energía calórica. Que hace parte de todo lo que hemos venido hablando. Entonces, la fecha sería 27 de octubre, ciclo 2:30, ciclo 2:30, asignatura física, el tema energía calórica. La frase para hoy: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Esa es la frase para el día de hoy. La he escuchado muchas veces. No sé el autor, el autor que la haya dado. Realmente no lo sé. Pero sí es una frase que me gusta mucho. Porque a veces uno cree, de pronto, digamos que las cosas, el éxito no se mide por lo que logra. Porque entonces hay personas que de pronto han sido exitosas sin lograr muchas cosas, pero son exitosas. Viven bien. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias han superado tantas cosas que han sido exitosos. Han estado bien y han superado todo que a la larga lo han superado. Entonces el éxito no se mide por lo material, sino por los obstáculos que realmente la vida nos pone y esos obstáculos
¿Cómo lo superamos? Esa es la frase para el día de hoy. Los desempeños. Entonces tenemos que la sesión de hoy va a ser la sesión 16. La otra semana va a ser 17, 18 y la siguiente sesión 19 y después evaluaciones, recuperaciones y se acabó esta vaina y nos fuimos a descansar y a celebrar con precaución el fin de año, ¿no? Ya casi vamos a culminar este proceso. Quedan entre 3 y 4 semanas, más o menos, aproximadamente. Bueno, un segundo que creo que va a entrar alguien. Dígame, Gerson. Pregunta que ahí la alcancé a leer que ibas a preguntar algo. Pregunta. ¿Cuántas clases quedan? Esta semana sería 16. La otra semana, aunque bueno, sé que algunos profes están haciendo 16 y 17 esta semana. O sea que la otra semana les van a dar en las otras clases una sesión 18. Yo me emparejo la otra con 17 y 18. Y la última sería 19, es decir, que una semana para 17 y 18, la siguiente sería sesión 19 y la siguiente serían evaluaciones. Entonces ahí ya van 3 semanas, más o menos. Y la siguiente serían recuperaciones, más o menos, aproximadamente. Eso quiere decir que nos quedan aproximadamente 4 semanas. Aproximadamente. Sin contar esta, ¿no? Porque esta hasta ahora está transcurriendo. O sea, serían 4 semanas y medias con esta. Un mes, correcto. Un mes, Daniel. Bueno. Entonces continúo. Entonces aquí estábamos con los desempeños. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los conceptos que determinan la termodinámica, ¿no? Sin llegar a realizar cálculos matemáticos. Después vamos a mirar cuál es la diferencia entre temperatura, energía y energía calórica. ¿Cuál es la diferencia entre esos términos? Vamos a establecer cuál es la relación entre las calorías y los joules, ¿no? Aquí podemos hablar también desde la educación física, cuando uno dice cuántas calorías ha perdido y cómo se queman esas calorías gastando energía, haciendo trabajo, haciendo ejercicio, moviéndose, creando energía cinética, energía corporal, energía corporal. Entonces, aquí podemos establecer una relación entre energías, entre las calorías y los joules. Y los joules es el intercambio de calor, ¿no? De energía, el intercambio de energía, el intercambio de calor, los joules. Entonces vamos a mirar cuál es la relación que hay entre una y la otra. Y pues vamos a comparar el calentamiento de dos sustancias y las explico a través de similitudes y diferencias. Bueno, ahí es donde vamos a hacer los 2 ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo para, digamos, con el aluminio y hacemos otro con el oro. Vamos a mirar realmente cuál es la diferencia, si aumentó o no el intercambio de calor, qué pasa si uno es más caliente que el otro. Lo hacemos con la misma temperatura, con diferente. Bueno, vamos a mirar ahí qué es lo que pasa ahí en ese sentido. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces arrancamos. Teoría. Entonces, ¿cuál es la definición de la energía calórica? Entonces, la energía calórica también es energía térmica. Se llama energía térmica porque hay intercambio de temperatura. Es la manifestación de la energía en forma de calor. Recordemos que la energía cinética y la energía como tal, la energía cinética, que era el cambio de toda esa energía acumulada, que era la energía potencial, y pasaba a energía cinética, que es cuando hay movimiento. Entonces resulta y acontece que esta energía también la podemos ver, esta energía también se puede manifestar desde el calor, ¿no? Desde esas altas temperaturas, digamos, o bajas temperaturas, porque puede también ser de ambas maneras. Entonces, aquí es donde miramos que la energía térmica es donde
los materiales, los átomos, forman moléculas en continuo movimiento. Es decir, todo material contiene átomos y esos átomos están en constante movimiento, trasladándose y vibrando de un lado a otro. Es decir, hay intercambio, hay transferencias, se están moviendo. Hay energía cinética acumulada ahí. Este movimiento implica que los átomos tengan una determinada energía cinética, a lo que yo iba, ¿sí ve? Hay movimiento y como hay movimiento, pues hay energía cinética. Esta energía cinética que está en los materiales, la vamos a denominar, porque contiene, la reabsorbe, la vamos a denominar energía calorífica. Esto es a lo que vamos a denominar energía calórica. Entonces, como decimos que es energía térmica, también la calorífica, si hay energía térmica, eso quiere decir que existe temperatura. Entonces, la energía térmica se representa en una energía interna. Donde sus energías moleculares y potencial y cinética están en constante movimiento. Esto es a lo que vamos a denominar energía térmica. Perdón. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía una a otra. Eso quiere decir que cuando hablamos de energía térmica y hay dos objetos, ambos objetos tienen su propia energía térmica. Si se ponen en contacto dos objetos con dos energías térmicas, hay transferencia de energía de una a la otra. Y si hay dos objetos que tienen la misma temperatura, la vamos a denominar equilibrio térmico. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay dos de la misma temperatura y se ponen uno en contacto con el otro, pues no va a haber transferencia térmica, van a estar en equilibrio. La otra es cuando tenemos una y la ponemos en contacto a la otra, y cuando hay esa transferencia, se equilibran y van a terminar ambas con la misma temperatura. A eso también lo vamos a denominar equilibrio térmico. El calor se define como la transferencia de energía térmica, que era lo que estábamos viendo la clase pasada, cuando se transfiere energía de una a otra. Y lo veíamos que existían sistemas, uno abierto, uno cerrado y uno aislado. Entonces resulta y acontece que si estamos hablando de materiales que contienen átomos y que estos forman moléculas que están en movimiento, eso quiere decir que ese material va a tener un calor específico. O sea, cada material va a tener un calor específico. Un calor específico. El calor específico del acero no va a ser el mismo del aluminio, no va a ser el mismo del bronce, ni del cobre, ni del cristal, porque todos tienen digamos una funcionalidad distinta, de un material distinto, ¿sí? Entonces, como son de diferente material, pues su coeficiente de calor específico pues va a variar. Entonces, ¿qué es eso del calor específico? El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de 1 kilogramo de dicha sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos hablando de la cantidad de calor
y la cantidad de calor tiene que ver mucho con la temperatura, es decir, para elevar la temperatura, este acero va a llegar a un punto necesario para poder elevar ese grado de temperatura. ¿A qué me refiero? Si yo pongo en la estufa una paila para hacer unos huevos y yo la tengo ahí y le echo aceite, ahí hay dos materiales distintos. Uno es el aceite y el otro es el acero de la paila, o el aluminio de la paila, o del material que esté hecha la paila. Entonces, ¿qué miramos ahí? Cuando uno pone y prende la estufa y le pone calor a la olla y se empieza a calentar, usted puede coger la olla y todavía está fría ahí, pero va a llegar un punto de que ese calor que está dándole la llama al recipiente, el recipiente va a llegar a un punto en que ya va a empezar a sentir ese cambio de temperatura y ahora sí se va a empezar a calentar. Al comienzo sigue frío, pero va a llegar a un punto del material en que pasa ese grado y empieza a calentarse. A ese punto, ese grado, en donde esa sustancia específica necesita subir ese grado de temperatura para calentar. El acero es en 0.14, el aluminio en 0.22, el bronce en 0.086 y ahí aparecen en algunos, ¿no? En algunos materiales está ahí su coeficiente de calor específico. Entonces resulta y acontece que como estamos hablando de que uno empieza a calentar algo, digamos uno prende la estufa y eso está a 30 grados centígrados. Un ejemplo, la llama está a 30 grados centígrados. Y empezó a calentar y ese cambio de temperatura la hicimos de 30 grados a 35 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, el intercambio de calor fue de 30 a 35 grados centígrados. En ese recorrido de 30 a 35 grados centígrados, el coeficiente, cuando logre el 0, digamos si es el acero, el 0,14 es donde se va a notar el intercambio de calor, ¿sí? Ese intercambio de calor, ese flujo de energía, ese flujo de calor que lo vamos a denominar con la letra Q, de energía calorífica, lo vamos a denominar Q. Entonces, ese material, ese va a calentarse en un punto. Entonces, necesitamos saber cuánto espacio ocupa el material en el espacio, es decir, la masa, pero la vamos a calcular como masa porque ahí no la vamos a mover, no lo vamos a levantar, no la vamos a mover. Entonces, como no hay movimiento, no podemos hablar de peso, hablamos de masa. Entonces, esa masa de acero, que está quieta, pero sí se le está introduciendo, dando calor a una temperatura específica. Entonces, arrancamos a una temperatura, puede ser a 0 grados, porque el material está quieto, y levantamos hasta que empezó a elevarse hasta 30 grados centígrados. Hasta 30 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mirar cuál es el intercambio de calor desde que la temperatura estaba en 0 grados hasta los 30 grados centígrados en el punto de su coeficiente en 0.114. ¿Listo? Grados Kelvin, ¿no? Aquí estamos hablando en grados Kelvin. Es decir, que si en alguna vez nos dan los grados centígrados o los grados Fahrenheit, tenemos que hacer la transformación a grados Kelvin porque esta formulita de calor específico y de energía calorífica la vamos a hablar en grados Kelvin. O sea que estos grados, esta temperatura de 0.11, 0.22, 0.3, ¿sí ve que tampoco es que sea mucho para que se empiece a calentar? Tampoco es que sea, ninguno está en 1. El único que es a 1 es el agua, vea. Que se demora un poquito empezar a calentar para hervir el agua. Demora siempre un poquito, pero los otros materiales, el cristal, el estaño, ninguno pasa de 1, de un grado Kelvin.
Eso quiere decir que tampoco es que te necesite 5 o 30 grados para cambiar. Por eso ese coeficiente es muy pequeño, porque el cambio para empezar a sentir la temperatura y empezar a calentar no se demora tampoco es que se demore mucho, ¿vale? Pero sí podemos calcular el flujo de energía de la temperatura de 30 a 35. ¿Cómo fue el cambio de 30 a 35? O de 0 a 5, o de 0 a 10. Uno ya puede calcular, digamos, ese intercambio de calor, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo al final. ¿Listo? Al final. Vamos a hacer un ejemplo de calor específico. Ya ahorita lo hacemos. Entonces resulta y acontece que cada uno de estos materiales que tenemos acá, tienen unas propiedades cuando tienen calor específico, o tiene transferencia de calor, o están ahí, ¿sí? A temperatura ambiente, digámoslo, también se puede nombrar de cierta manera. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El mecanismo de transferencia de calor. Entonces, existen tres mecanismos, uno por conducción, uno por convección y otro por radiación. Es decir, existen tres formas de transferir energía, es decir, de ese intercambio de calor. Existen tres formas. Entonces vamos a ver cuáles son esas características principales de cada una de estos mecanismos de transferencia. Entonces está el de por conducción. Entonces el conducción es el responsable del flujo de calor dentro de un sólido. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tenemos por conducción, eso quiere decir que el flujo va desde el dentro del sólido hacia afuera. Ese flujo va desde el centro hacia afuera. Porque está dando, conduciendo o recibiendo. También puede ser, porque puede ir de afuera hacia adentro, pero va de afuera hacia adentro porque el otro material lo está dando de adentro hacia afuera. Porque es recíproco. Si yo tengo la olla le está cediendo calor al agua, el calor está recibiendo de la olla, es decir, tiene que ser recíproco. Uno va de adentro hacia afuera, de dentro del sólido hacia afuera, y el que lo recibe lo va a recibir de hacia afuera, desde ese calor que está dando de afuera, y lo va a recibir, lo va a transferir hacia adentro. Ese sería el de conducción. El de convección, el responsable de la entrada y el escape del calor es el sólido. La transferencia de calor por convección requiere que el sólido se encuentre rodeado por un fluido como el aire, el agua, el aceite o algo. Eso quiere decir, es que hay unos que el sólido, cuando empieza a tener ese punto del flujo de calor, del calor específico para que empiece a calentar, el responsable de que realmente se esté dando esa transferencia es no el material, sino digamos, la sustancia que lo rodea, sea el aire, sea el agua, sea un aceite, sea un líquido o el aire. Un líquido o el aire. El ejemplo sería el agua. El de conducción. ¿Cuál sería el conducción? La olla. ¿Cuál sería la convección? El agua. Porque es el líquido, el que está dentro del sólido. Es el responsable de hacer esa transferencia de calor. Y tenemos el de radiación. Esperen que creo que va a entrar alguien. No. El de radiación, el responsable ese del calor, el responsable de la entrada y el escape del calor es el sólido. O sea, en todos va a ser el sólido. En todos va a haber sólido, ya que hay un material. Por eso debemos tener en cuenta el calor específico del material.
Pero también esos materiales también pueden ser fluidos, como el agua y el petróleo. Un ejemplo, ¿no? El aceite también. Esos materiales también tienen un punto de calor específico. Pero entonces en unos, el responsable aquí en la convención es el sólido, en el de la conducción, el de la conducción es el sólido y en el de la convención es el líquido. Es decir, en el de conducción va de adentro hacia afuera y en el de convención va hacia afuera hacia adentro, porque es el líquido el que está recibiendo ese calor. Ahí está el ejemplo ahorita lo vemos en la gráfica que lo tengo más adelante. Y el de la radiación, el que ofrece esa transferencia es digamos, la llama, ¿sí? Si estamos en el microondas, pues serían las ondas micromagnéticas, ¿sí? Es decir, el que genera la temperatura, digamos, el motor primario de calor, ese sería el de la radiación. Entonces, la transferencia de calor por radiación no requiere que el sólido se encuentre rodeado del fluido, se realiza tanto en el fluido como en el vacío. Es decir, podemos calentar una olla y la olla se va a calentar, no es necesario que haya agua para que la olla se caliente. Eso es lo que está diciendo ahí. Además, siempre está presente solo puede advertirse a altas temperaturas. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? El fósforo, el briquet, o sea, la llama, el calor, la temperatura, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el ejemplo, vean. En un ejemplo sencillo podemos ver las tres transferencias. Entonces, miremos. Por radiación, ¿quién es el motor primario acá? La llama. Otro ejemplo de radiación puede ser el sol, ¿no? Porque el sol es el que está mandando las ondas radioactivas para que se caliente la Tierra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vea, el sol, tanto como la llama, es radiación. Por conducción, sería la olla, el mango, la olla, ahí es el que recibe aquí la radiación en la olla para que se empiece a calentar a un punto específico para que el agua también empiece a calentarse. Es decir, la olla es por conducción. En el ejemplo de la Tierra, la radiación del sol, en la conducción sería la capa de ozono. La capa de ozono sería la conducción. Y la convención, en este caso, sería el agua, que es el que se va a empezar a calentar, a hervir. En la Tierra sería el aire. ¿Se acuerda que habíamos hablado que era un fluido el aire? Entonces, ahí podemos hacer el símil de dos ejemplos. El ejemplo de la olla, la llama y el agua, y el ejemplo del sol, la capa de ozono, y el aire, el oxígeno. Ahí podemos ver los tres ejemplos de convención, conducción y radiación. Esto se da, este flujo de energía se da por la velocidad que tienen las moléculas. Recordemos que arriba decíamos, vamos a volvernos a la primera diapositiva. La primera diapositiva dice, vea, en todos los materiales los átomos que forman sus moléculas, los átomos que forman moléculas en movimiento, decíamos que era energía calorífica. Átomos donde sus moléculas estaban en movimiento. Eso quiere decir que el modelo cinético de las partículas es cuando hay movimiento, porque estamos hablando de energía cinética. Eso quiere decir que si hay movimiento hay velocidad, y si hay velocidad vamos a hablar de una energía cinética molecular, que es el movimiento de las moléculas. Como hay movimiento, es obvio que va a haber aumento de temperatura, porque hay movimiento. Cuando hay movimiento, hay energía cinética, y si hay energía cinética, se aumenta el calor, la temperatura. Eso quiere decir que si están quietas las moléculas y empieza a haber movimiento, va a haber aumento de temperatura.
Eso quiere decir que si aumentó la temperatura porque se empezaron a mover, empezaron a haber choque, y cuando hay choque de moléculas empieza a haber fricción, y cuando hay fricción hay aumento de temperatura. Eso quiere decir que estaban quietas, aumentaron, pegaron, se movieron. Eso quiere decir que hubo un aumento de velocidad. Entonces, cuando aumenta la velocidad en las partículas, aumenta la temperatura. Eso quiere decir que si se disminuye la velocidad, va a disminuir ese aumento, es decir, va a disminuir la temperatura. Por eso es que se pueden calentar los cuerpos, porque hay aumento de la velocidad de la temperatura para que se caliente, y por eso es que se enfrían los cuerpos, porque hay disminución de esos cuerpos y se empiezan a enfriar. Eso quiere decir que si tenemos aquí un transporte, una transferencia de radiación, y si bajamos esta radiación, bajamos la radiación, eso quiere decir que la convención y la conducción, que estaba aumentada, también va a bajar. ¿Por qué? Porque se disminuyó esa velocidad de las moléculas. Es decir, que el fuego tiene unas moléculas que cuando se aumenta esa velocidad, aumenta la radiación de esa transferencia de energía. Ahorita vemos el ejemplo de esa transferencia, ¿no? Que es con lo que vamos a concluir la explicación del día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio de esa transferencia de calor, de esa transferencia de calor, de ese intercambio de energía calorífica. Entonces, vamos a mirar cuál es la diferencia entre la energía mecánica y la energía térmica. Es decir, la energía causada por el movimiento de las cosas y por la energía causada por el movimiento de las moléculas, que sería como la diferencia. Entonces aquí tenemos, la energía mecánica es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo. ¿Sí? El movimiento de los cuerpos. En cambio, la energía térmica es la que se libera en forma de calor. Es decir, la que hay por movimientos de las moléculas. ¿Listo? Hasta ahí vamos haciendo, digamos, esa comparación. Después dice, en la energía mecánica, ese movimiento se debe al intercambio de la posición que está. Es decir, cuando uno está quieto, tiene una energía acumulada, una energía potencial. Cuando se mueve, pasa a energía cinética. ¿Listo? A energía cinética. Y hay como los cauchos, que tienen una energía elástica, una energía que esa energía elástica se va a transferir como trabajo y como fuerza. En cambio, la energía térmica no se da exclusivamente, o sí se da por el movimiento, obviamente, pero no por el cambio de posición, sino se puede dar de manera natural. Ejemplo, el sol. Otro ejemplo podría ser los volcanes. Otro ejemplo podría ser los termales. ¿Sí? Esa energía es natural, se da naturalmente. El motor primario va a ser ese mismo, porque está en constante movimiento. El sol está en constante movimiento, y como está en constante movimiento, libera energía. El volcán tiene una energía potencial que también está en movimiento, porque la lava dentro del volcán está en movimiento, pero está ahí cargada. Es como más o menos potencial. Y cuando erupciona, es una energía cinética liberada a grandes movimientos, y puede arrasar con mucha cosa, pero es de manera natural. Eso quiere decir que ahí podemos ver tres ejemplos distintos, ¿no? De energía térmica. Naturales: el sol, los termales y el volcán. En cambio, en energía mecánica podemos ver
la hidráulica, la eólica, la hidráulica, todo eso se da por el movimiento, ¿sí? Esos mecanismos se dan por, es flujo de movimiento, pero se da por constante movimiento de unos materiales con otros. En cambio hay unos que sean naturales, que no se dan por el contacto con otro, sino se da de manera natural. No hay nada que lo emita, que lo encienda, porque ya está encendida. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la energía mecánica y la energía térmica. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a hacer el ejercicio que se va a explicar en el tablero sobre el calor específico? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Preguntas, por favor. Listo, Yamile dice que no hay ninguna pregunta. Derly dice que no hay ninguna pregunta. Jenny dice que no hay ninguna pregunta. Listo, yo creo que ha sido clara, digamos, como la explicación. Listo, ahora vamos a hacer un ejemplo en el tablero. Entonces ahí es donde vamos a tomar apuntes. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. Listo. Voy a acercar la mesita al tablero para que lo podamos ver. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, según en la guía, esto es sobre calor específico. Entonces, el título que vamos a poner ahí sería intercambio de calor esto no se ve. Intercambio de calor. Profe, qué pena, casi no se ve. No, son los marcadores. Espere que estoy buscando uno que marque, se vea duro. Segundo. Intercambio de calor. Intercambio de calor. Y el otro es calor específico. Específico, ya te digo. Calor específico. Entonces, espere. Yo miro aquí una cosa. Espérame un segundo. Listo, ¿ya se ve mejor? ¿Sí, ahora sí se alcanza a ver? Entonces, en la guía salía una formulita. En la guía que les voy a compartir ahorita. Esa todavía no la tienen, pero ahorita se las comparto para que la tengan a la mano. Entonces, la formulita decía Q es igual a M, que es la masa, por el coeficiente, yo lo voy a poner otro color, por el coeficiente, no, se me dañaron todos los marcadores, preciso hoy, a ver por el coeficiente, por el intercambio de temperatura, es decir, delta por delta de T.
por delta de T. Ah, este sí se ve mejor, ¿verdad? ¿Sí? Ah, este marcador sí se ve mejor. Entonces, Q es igual a la masa. Entonces, esto es el calor específico, es decir, el intercambio de calor. El intercambio de calor es igual a la masa por el coeficiente. ¿El coeficiente de qué? Pues de la masa, ¿no? El coeficiente de la masa. Y el intercambio de temperatura. Eso es lo que dice ahí esa formulita acá. El intercambio de calor, del calor específico, producida por el calor específico, el intercambio de calor, entonces, el intercambio de calor, que sería esto, Q, calor. Entonces, Q es el calor. Entonces, este calor se da cuando este calor específico empieza a llegar a su coeficiente. Y empieza a darse porque hay intercambio. ¿Por qué? Porque hay intercambio de temperatura. O sea, empieza a aumentar la temperatura o empieza a disminuir la temperatura. O sea que delta de T va a ser a la temperatura final, menos la temperatura inicial. Eso es lo que van a copiar hasta ahí. Vayan, vamos copiando esto. Cierro paréntesis. Perfecto, ¿a qué hora sube la videollamada? Yo termino la clase, bajo el video y lo subo. Yo termino la clase ahorita, ¿qué horas son? Son las 11:42, estoy terminando hacia las 11, llamando lista. Hacia las 11:30 yo creo que ya tengo subido el video. Igual les tengo que compartir la guía ahorita. O sea, yo termino, comparto la guía, subo el video y de una vez les comparto el video. Creo que el que estaba hablando hoy era Cristian. Que no estoy mirando el chat. Bueno, entonces aquí tenemos esa fórmula. ¿Listo, muchachos? Entonces, partiendo de esta fórmula, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá. Entonces, lo vamos a copiar. Entonces, el ejercicio dice de la siguiente manera. Se calienta un objeto un objeto de aluminio que pesa 30 kilogramos a una temperatura de 20 grados Kelvin. 20 grados Kelvin. Hasta 30 grados Kelvin. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el intercambio de calor? O sea, delta de Q. ¿Cuál es el intercambio de calor? Entonces copian ahí
el ejercicio. Este es el ejercicio que vamos a hacer. El segundo, porque vamos a hacer dos. El segundo dice, ¿qué pasa si la masa es de hierro? Ese sería el segundo ejercicio. ¿Qué pasa si la masa es de hierro? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo primero que uno hace en esos ejercicios es saber cuál es el coeficiente de cada una de las dos, ¿no? Entonces, para el aluminio, el coeficiente es de 0.22. Y para el hierro, es de 0,114. Para el hierro es de 0.114. Entonces ahí ya tenemos la masa para ambos, porque la masa va a ser la misma, es decir, que la masa es de 30. Tenemos una temperatura inicial de 20 y una temperatura final de 30. Y ya sabemos los dos coeficientes, cuando va a ser aluminio, y qué pasa si esa masa de 30 kilogramos no es de aluminio, sino de hierro. También tenemos el coeficiente aquí. Entonces vamos a copiar esos dos ejercicios ahí en el cuaderno para poder borrar y resolverlos. Para poder borrar y resolverlos. Entonces voy a poner aquí la fórmula. Q es igual a la masa por el coeficiente por el intercambio de temperaturas. Pero ya sabemos que ese intercambio de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Esa es la fórmula. Listo, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces el primer ejercicio dice que pesa 30 kilogramos, la temperatura inicial es de 20 y la temperatura final es de 30. Listo, entonces vamos a resolver ese ejercicio. Porque están pidiendo el intercambio de calor. Entonces, el de aluminio, vamos a hacer el primero, el de aluminio era 0.22, entonces el coeficiente es de 0.22. Entonces lo vamos a resolver. Entonces, Q es igual a la masa. La masa es de 30 kilogramos. Entonces la masa es de 30 por el coeficiente, que es 0.22, por el coeficiente, que es 0.22, por el intercambio de temperatura, es decir, abro paréntesis, que sería la temperatura final, que es 30, menos la temperatura inicial, que es 20, cierro paréntesis. La temperatura final, que es... ¿listo? Ahora,
hacemos esta resta, entonces Q es igual a 30 por 0,22 por 30 menos 20, eso da 10. 10. Eso es igual a Q, es igual a 30 por 10 da 300 por 0,22. Eso en la calculadora, ¿cuánto es? Entonces, 300 por 0,22. 300 por 0,22. Eso da 66. ¿66 qué? Pues grados Kelvin. Ah, no, perdón, joules, porque estamos hablando de calor. Recordemos que los joules es el intercambio de calor. ¿66 joules? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Fácil, ¿cierto? ¿Preguntas? Yo, profe, ¿dónde sacó ese 300? Ah, 30. 30 por 10, eso da 300. Y después lo estoy multiplicando por el coeficiente, vea. Y después lo multipliqué por el coeficiente. 300 por 0,22 da 66. De ahí salió ese. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces póngale cuidado. Entonces ya sabemos que esto es para cuando era aluminio. Entonces, para cuando es aluminio, entonces, para aluminio, delta de Q es igual a 66 joules. Esa es las unidades del calor. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya no cuando era aluminio, sino cuando es hierro. Vamos a ver si es igual o no ese intercambio. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Vamos a ver si es igual o no. Entonces, para aluminio, ¿qué cambia? El coeficiente, para el hierro. ¿Cuál es el coeficiente del hierro? Entonces lo vamos a poner. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para con el hierro. Entonces, el hierro era de 0,114. Entonces, este será el coeficiente del aluminio. El aluminio. Ahora vamos a poner el del coeficiente del hierro. Entonces, el coeficiente del hierro, el coeficiente de hierro es igual a 0,114. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el de hierro. Entonces decía, Q es igual a la masa, pero dice que es igual. Ahí yo no dije que cambiaba la masa, no dije, ¿qué pasaba si esa misma masa no era de aluminio, sino esa misma masa es de hierro? Es decir, esa masa de hierro también pesa 30 kilogramos. Por el coeficiente, pero aquí el coeficiente vale 0,114. Y eso por la diferencia de temperatura. Ya sabemos que la diferencia de temperatura era 10, porque era 30 menos 20. La final era 30 grados Kelvin y la inicial era 20 grados Kelvin. Vamos acá, grados Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Q es igual a 30, que es la masa, por el coeficiente que es 0,14, por la diferencia de temperatura que es 10. 30
Por 10, eso da 300. Por eso da 300, la que me hizo la pregunta ahorita. 300. Por eso da 300. Y eso lo vamos a multiplicar por el coeficiente, que es 0.14. 0.114. Profe, Dígame. el coeficiente usted lo sacó en la tablita esa que habíamos mostrado de la guía, ¿sí? Sí, señor. Ese yo no lo calculo, ese ya está. Por eso yo les compartí la tablita. Bueno, Ahí está. gracias. Esos coeficientes ya están dando. O sea, hay muchísimos más materiales y cada uno tiene su coeficiente. ¿Lo podemos hallar? Claro que lo podemos hallar. Yo les puedo dar la temperatura, pero debemos saber cuál es el intercambio cuánto equivale Q para poder despejar. Si yo no les doy Q, no podríamos hallar este coeficiente. Lo tendríamos que averiguar. Pero ese ya está, ese ya existe. Entonces ese se puede bajar. ¿Listo? No habría ningún problema. 34.2. ¿Cuánto nos dio? 34.2. Listo, perfecto. Esto nos da, entonces Q es igual a 34,2 joules, porque estamos hablando del joules. Vean que para el hierro el calor aumentó, o sea que se calienta mucho más rápido a una temperatura más amplia y captura mucha más calor el aluminio para esa masa, ¿no? Para esa cantidad de masa, para la misma masa. Es mucho más alta la del aluminio, ¿sí ve? Que la de el hierro. Es mucho más alta. Eso quiere decir que si calentamos dos objetos con la misma cantidad de masa, uno de aluminio y uno de hierro, una de 20 a 30, ¿sí? Una va a capturar 63 joules y la otra 34. En la misma cantidad de temperatura, a la misma masa, si uno pone una olla de hierro y una olla de aluminio y las calentamos al mismo tiempo, con la misma temperatura, y le calculamos, una va a capturar más calor que la otra. Para eso es el calor específico. Para encontrar el punto exacto de cada material. Preguntas hasta ahí, muchachos. Copiamos este segundo ejercicio, que serían los dos que vamos a hacer el día de hoy. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Si no, para llamar lista. Igual voy a dejar ahí mientras terminan de copiar el ejercicio. Entonces, profe, creo que da 34.2. Listo, perfecto, Salomé, también. Excelente, esa es la respuesta. 34.2 joules, perfecto. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Listo, muchachos. Entonces voy a llamar lista. Voy a parar la videollamada. Voy a frenar la videollamada para que la llamada lista no quede en la grabación para que el otro 11 no tenga que escuchar esa llamada lista, sino solo la explicación. Entonces voy a tener en este momento la llamada.